Buenas noches a todos. Qué bueno poder estar juntos para compartir la palabra del Señor y meditar en ella antes de orar, antes de poner nuestras peticiones delante de Dios, antes de orar para que el reino de Cristo se establezca primero en nuestras vidas, luego en la vida de su iglesia y en la vida y en todo el mundo, mientras pensamos en ese reino. Quiero compartir con ustedes este texto que es de Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Como saben, siempre hacemos esta meditación de los miércoles basados en la lectura bíblica que estamos haciendo a través del año. Y bueno, este es un texto que acabamos de leer hace poco, Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Recuerden ustedes que el libro de Deuteronomio es prácticamente la repetición de la ley. Moisés está a punto de dejar ya al pueblo de Israel para que entren a la tierra prometida, y él va a morir fuera de la tierra prometida, allá en el monte Nebo, y Moisés tiene la misión de recordarles a los israelitas esta ley que Dios les ha dado para que ellos vivan de una forma distinta a todos los demás pueblos, a los que van a vencer ahí en la tierra de Canaán. Así es que, pensando en esto, en este contexto de que el pueblo de Israel ya casi va a entrar a la tierra prometida, de que Moisés ya no va a seguir dirigiéndolos, entonces cómo Moisés quiere recordarles cosas importantes al pueblo de Israel, y creo que estas son cosas importantes también para nosotros que no debemos olvidar. Dice el versículo 32 hasta el 34, dicen así: Deuteronomio 4, del 32 al 34. Investiga toda la historia, desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso, por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. La meditación de hoy le he titulado El compromiso de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? Vemos cómo Dios está comprometido a salvar al pueblo de Israel y a intervenir en la historia y a mostrarles su poder para que ellos puedan creer en ese Dios que nadie conoce, en ese Dios que no se puede representar con imágenes, en ese Dios que puede hablarle a un pueblo como les habló en el monte Sinaí, en esa montaña de fuego, y cómo el pueblo no fue destruido. Moisés les quiere recordar a los israelitas, porque recuerden ustedes que prácticamente los que habían salido, la generación de adultos que habían salido de Egipto, ya habían muerto en el desierto en esos 40 años, ya no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces hay una nueva generación que tiene que recordar estos hechos maravillosos en los que Dios se revela a su pueblo y cómo Dios interviene para salvarlos de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pero luego no solamente para salvarlos de la esclavitud física, pero salvarlos de algo peor, de la esclavitud del pecado. Y entonces por eso el Señor les da su ley a los israelitas, para que viviendo bajo esa ley, que incluía obviamente los sacrificios por el pecado, entonces Israel pudiera mantenerse en comunión, en contacto con ese Dios que anhelaba vivir en medio de ellos, en el tabernáculo, los que leímos ahorita, los libros de Números, de Levítico, del Éxodo. Vemos cómo Dios ha establecido su hogar en medio de ese pueblo, y para eso ese pueblo tiene que ser santificado. Pero Dios entonces nos recuerda cómo Él tiene el compromiso de salvarnos, y eso es lo mismo que hemos recibido nosotros que somos cristianos. Por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su vida, de su obediencia,
por medio de su muerte vicaria, es decir, en nuestro lugar, y por medio de su resurrección, del poder de su resurrección, sabemos que Dios nos ama y que nos ha salvado ya no de una esclavitud física como la de los egipcios, como la de los israelitas en Egipto, pero la esclavitud del pecado, la esclavitud de nosotros mismos. Nuestra ceguera espiritual ha sido ahora vencida por Cristo y ahora podemos ver quiénes somos, podemos reconocer quiénes somos, podemos reconocer nuestra actitud, nuestra naturaleza, nuestra condición de pecado y podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Él nos quiere salvar, Él tiene el compromiso de salvarnos. Luego dice el versículo 35, Él te mostró estas cosas, es decir, todos estos hechos maravillosos, para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes, así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. ¿Y para qué se revela Dios al pueblo de Israel? Dice aquí, para instruirlo, para que este pueblo sea instruido en los caminos del Señor. La ley que Dios le da a los israelitas por medio de Moisés es la forma de instruirlos. Y ahora nosotros, como herederos de esta fe de los israelitas, tenemos en toda la Escritura la instrucción que nos debe de llevar finalmente a esa salvación que encontramos en Cristo, la instrucción que nos debe llevar hacia la esperanza puesta en Cristo, la instrucción que nos debe llevar a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado, la instrucción que nos da Dios acerca de cómo debemos orar, de cómo debemos hacer nuestras peticiones, de cómo debemos orar para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, de cómo debemos interceder unos por otros, por su iglesia. Nos instruye acerca de cómo debemos de vivir en el matrimonio, como padres, como hijos, como ciudadanos. Nos instruye cómo debemos hacer nuestro trabajo. Entonces, el Señor nos salva, tiene el compromiso de salvarnos. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Y luego de que lo conozcamos, entonces instruirnos en sus caminos, de tal manera que la salvación que hallamos nosotros ahora en Cristo sea manifestada en todos los ámbitos de la vida. Y para eso necesitamos ser instruidos, necesitamos la iglesia, necesitamos los estudios bíblicos, necesitamos leer nuestra Biblia, necesitamos escuchar sermones. Entonces necesitamos reunirnos alrededor de la Escritura para conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y luego ser instruidos en todos los ámbitos de la vida, todas las implicaciones que conlleva poner nuestra fe en Cristo, porque Dios tiene el compromiso de salvarnos y lo ha hecho por medio de Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 38 en adelante, dice, expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Fíjense lo que Moisés quiere recordarle al pueblo de Israel, diciéndoles, Él expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte ahora en la tierra de esas naciones. El pueblo de Israel no era el pueblo más numeroso, ni el pueblo más rico, ni el pueblo que tuviera la mejor civilización. No, había naciones más poderosas que los israelitas, pero Dios eligió ese pueblo que en otros pasajes dice el Señor que ni siquiera era pueblo, el más insignificante tal vez de todos los pueblos, pero Dios quería manifestar su gloria, no en el poder de un pueblo, sino en su debilidad, en su necesidad. Y asimismo nos ha llamado a nosotros a conocerlo por medio de su Hijo Jesucristo, para mostrar en nosotros su poder. No nos eligió porque somos los más inteligentes, no nos eligió porque somos los más buenos, no nos eligió por nada que hubiera en nosotros, sino nos eligió de pura gracia, nos eligió porque tuvo compasión de nosotros, porque se compadeció de nosotros. Eso es lo que Moisés quiere recordarles a los israelitas, y eso es lo que tenemos que recordar nosotros hoy, que hemos sido elegidos para conocer a Jesucristo, hallar en Él nuestra salvación, y luego, al preguntarnos, Señor, ¿por qué nos elegiste? Que podamos decir,
por pura gracia, por tu puro amor, no por nada que hubiera en nosotros. No somos mejores que las personas que no son cristianas. Tal vez nosotros estamos más necesitados que ellos y Dios tuvo piedad de nosotros. Así es que mientras elevamos nuestras peticiones, mientras gozamos de esta relación con el Señor, no olvidemos que no nos eligió el Señor por nada que hubiera en nosotros, sino por su pura voluntad, por su buena voluntad, porque Él tuvo piedad de nosotros, como tuvo piedad de los israelitas. Y luego al final, en el versículo 40, dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Así es que el Señor nos instruye en su ley, nos instruye en su palabra, nos enseña para que disfrutemos de una relación con Él. Y que al disfrutar de una relación con Él también disfrutemos de una vida que no está controlada por las circunstancias, sino una vida en la que tenemos esperanza, una vida en la que sabemos que esta tierra, esta condición en la que estamos, no es nuestro hogar, que vamos a nuestro hogar, este hogar donde el cielo va a descender a la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, para vivir en la presencia del Señor, sin más dolor por el pecado, sin más enfermedades, sin más muerte, sin más relaciones quebrantadas, sin tener que decirle adiós a las personas que amamos, sino un banquete que nos espera por siempre, como le esperaba a los israelitas cuando iban a entrar a esa tierra que el Señor dice, esa tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Se dan cuenta de la herencia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo para siempre? Esa herencia es Dios mismo, esa herencia es Cristo mismo, esa herencia es la presencia de Dios en medio de nosotros. Él dice, Él es ese árbol del cual pueden tomar todas las naciones, y de ese árbol que es Cristo, de ese árbol que es Dios mismo. Dice, esas hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Qué necesitas sanar en tu vida y en mi vida? ¿Qué necesitas sanar en tu corazón y en mi corazón hoy? Lo que necesites sanar, lo podemos hallar esa medicina en Cristo, en poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, en orar en su nombre, el pedir de acuerdo a su voluntad, el renunciar a los ídolos falsos y poner toda nuestra confianza en el único Dios verdadero, ese Dios verdadero que es Jesús, que es Cristo Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. En Él ponemos nuestra confianza, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial por medio del nombre de su Hijo Jesucristo, y entonces sabemos que todas las cosas son escuchadas, sabemos que tenemos el oído de Dios, sabemos que Él inclina su oído a nosotros, y con esa confianza elevamos nuestras oraciones hoy. Qué bendición es recordar todas estas cosas que Moisés les estaba recordando a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros también estamos por tomar la tierra prometida, estamos antes de entrar. Y no estamos solos, el Señor va con nosotros, pero el Señor quiere que recordemos que Él es nuestra herencia, que Él es nuestra porción, que Él tiene el compromiso de salvarnos y su salvación no puede fallar. Con esa confianza, entonces hoy pongamos nuestras peticiones delante de Dios, oremos por nuestras necesidades y oremos por la iglesia y oremos por el reino de Cristo para que sea establecido en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia local, en la vida de otras iglesias y finalmente en la vida de nuestra ciudad y de este mundo en el que Dios nos ha puesto.